Vamos a arrancar con una pequeña pregunta. Ok, primero la voy a decir, ustedes la van a escribir y luego lo voy a copiar para que también tengan el contexto. Ok, la pregunta es la siguiente. 오늘 몇 시에 일어났어요? Muy bien, esperen, ¿yo estoy grabando? Ah, sí, sí, yo estoy grabando. Me bugué feo. De nuevo, repito. 오늘 몇 시에 일어났어요? Recordando un poco, pues que el último que vimos fue justamente eso, ¿no? Que estábamos hablando de la hora. Acá les pongo la referencia de los números para que se acuerden cómo iba. Bien, nuevamente repito la pregunta es 오늘 몇 시에 일어났어요? Y en lo que van pensando sus respuestas, acá también lo voy a escribir. 오늘 몇 시에 일어났어요? Y en lo que van recordando voy a descomponerlo de acá. Esto está conjugado en pasado. Viene de juntar ironada con la conjugación del ayo o yo. Esto conjugado en presente era ironayo. Esto te sitúa en un momento que es el hoy. 오늘은 7시에 일어났어요. Perfecto. Esta es la interrogante. Y este es el indicativo de la hora, que viene de juntar el shi más el e. Dulce dice, 오늘은 8시에 일어났어요. Perfecto, la mayoría se ha despertado. Bueno, no puedo decir la mayoría porque no sé si de verdad se han despertado la mayoría hace rato. Pero, o sea, voy viendo que es a las 7 o a las 8 de la mañana. Me estaba olvidando de empezar el bloque también. A ver, Pomodoro. A este le voy a poner 20 porque ya llevamos un rato de haber empezado. Ahora sí. 오늘 저는 네시에 일어나서요. Casi lo digo con el otro.
Casi te digo sasie. Ahora, ¿recuerdan qué palabra utilizar cuando no se despertaban en punto, sino alrededor? ¿Recuerdan que había una cosita por ahí para agregar? El chum. Claro, ese era como el casi. Digamos, si tú quieres decir que te has despertado alrededor de las 6 o alrededor de las... O bueno, en este caso es levantarse, ¿no? No necesariamente despertarse, levantarse. Si quieres decir que te has despertado casi, caray, que te has levantado casi a las 6 de la mañana, ¿cómo lo pondrías? 6 dije, ¿no? 6 de la mañana. Ya, entonces, casi, casi. O chun chun, como se diría. Eh, aquí yo voy a omitir el tema de la partícula de tema, ya lo voy a dejar sin eso. Lo voy a poner directo. Onul, hanatul, se, ne, ilgo, ne, dasot, yosot si chune, irona soy yo. Ahora, juro que yo lo recuerdo así. Puede estar en un error, pero juro que lo recuerdo así. Que se ponía justo acá, en esta posición. ¿Ya? Y para eso, pues vamos a comprobarlo con el video, porque eso sí salía en el video. Y vamos a arrancar nosotros con la parte del Dudki. Y vamos a escuchar. Ya, pero vale la pena revisar un poquito lo anterior. Aquí está. Se alcanza a ver la última línea donde ella le dice Yodolshi, Yodolshi chine gayo. Entonces, sí, justamente ahí donde lo has puesto ahora, Pau, ahí a la mitad. Entre el sí y el e. Muy bien. Vean esa conversación nuevamente porque más o menos saben que el Dudki sale de esta parte, ¿no? Le pregunta primero a qué hora se levanta. Como es una pregunta general, ella también le responde de manera general. El putón, generalmente, ilgotsie ironayo. Norm- Normalmente me levanto a las 7 de la mañana. Acá en el contexto no se está agregando la palabra mañana per se, porque como están hablando del contexto de levantarse, ya se asume que pues es en la mañana. A menos que quieran hablar pues de 7 de la mañana, 7 de la noche, ahí sí se tendría que hacer la diferencia, ¿no? De cuándo es achim y cuándo es chonyok, si no me equivoco, creo que es noche, para este contexto. Después, krom, el entonces, krom, entonces.
너치에 학교에 가요. ¿A qué hora vas al colegio? Y le dice, 여덟 시쯤에 가요. Alrededor, perdón, voy alrededor de las 8 o casi a las 8 de la mañana. Muy bien. Nuevamente, visualicen bien esa conversación porque de ahí sale el duki. Ya saben cuál es el formato, escuchamos, vamos nombrando algunas cosas que han escuchado y luego vamos completando los espacios en blanco. Doctor, ¿de qué crees que están conversando? Escuche la conversación. ¿Qué tal está el volumen del video? Perfecto, muy bien. Primera escucha. Atención, el doctor. ¿De qué crees que están conversando? Escuche la conversación. 이재훈 씨는 몇 시에 일어나요? 보통 6시에 일어나요. 그럼 몇 시에 자요? 11시쯤에 자요. Muy bien. Más o menos ya tienen un contexto. O escuchamos una vez más para empezar a completar espacios. Una más. Gal, ¿el señor Ches que están conversando? Escuche la conversación. 이재훈 씨는 몇 시에 일어나요? 보통 6시에 일어나요. 그럼 몇 시에 자요? 11시쯤에 자요. La segunda pregunta, la respuesta me resulta un poco compleja. La primera sí, ya creo que ya la tengo. Y hay un pequeño contraste en la segunda pregunta. O sea, en la pregunta que hace, en la segunda pregunta hay un pequeño contraste en relación a lo que hemos visto antes. Pero la primera sí es muy similar. Para esto sí es necesario recordar un poco cuáles son los números en este sistema. Conversando con el doctor. ¿De qué crees que están conversando? Escuche la conversación. 이재훈 씨는 몇 시에 일어나요? 보통 6시에 일어나요. Ok, primera pregunta. ¿Qué reconocen de la primera pregunta? ¿Qué han identificado? Muy bien. Le está preguntando, claro, lo mismo, ¿no? ¿A qué hora se levanta? Y le responde que, ay, 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 usualmente, pum, y ahora sí el complemento, a las 6. 여섯시에 일어나요. Muy bien, ya tenemos contexto de la primera. Ahora, segunda pregunta. Acá es donde les digo que hay un pequeño contraste de, de lo que se vio en la interacción anterior. ¿Ok? Mucha atención. 그럼 몇 시에 자요? 11시쯤에 자요. ¿Cómo la ven? Primero sueltan un
그럼, ¿no? El famoso entonces. Jimberly nos da más contexto. Creo que le pregunta a qué hora duerme, porque escuchó un chayo. ¿Chayo? Chayo que viene de chada. Y chada es dormir. Entonces, 그럼 sí pregunta eso, ¿no? 그럼 어찌에 자요? Y ahora vamos a tratar de sacar esa respuesta porque esa sí está un poquito más compleja. 몇 시에 일어나요? 보통 6시에 일어나요. Muy bien. Ahora sí, segunda pregunta otra vez. 그럼 몇 시에 자요? 11시쯤에 자요. Tengo dudas con la hora. Lo que sí les puedo jurar, y por lo que sí pongo las manos al fuego, es que he escuchado un zum. O sea, yo he escuchado un sichume chayo. Ahora, si han escuchado 10 por el yol, ¿no? Porque yol es 10. Mi duda es por si es a las 10 o a las 11, porque si fuese 10 sería yol shichume chayo, perdón. Yol shichume perdón. Yol shichume chayo. Hola, amigo. Pero si fuese 11, tendría que sonar Yolham o Yoram por esta especie de liaison especial en donde ya saben que el sonido de la J medio que no suena. Medio que se ignora. Y si se ignora, pues es como si esto estuviese acá arriba. Yoram. Yoram shichume chayo. Ok. Volvamos entonces a esa segunda interacción. 그럼 몇 시에 자요? 11시쯤에 자요. Ahora que lo hemos vuelto a escuchar, ¿por cuál se la juegan? ¿Las 10 o las 11? Claro, la completa es casi a las 11, ¿no? Por el shichume. Entonces, aquí nuevamente nos sirve lo que vimos sobre casos de pronunciación, justamente. Porque no suena Yolhan como se supone lo leeríamos normalmente, ¿no? Lo manda como un Yoran. Yoran shichume chayo. Ahora sí, ya que conocemos ambas respuestas, ¿Has podido comprender la conversación? Ahora hagamos algunos ejercicios para la primera pregunta es un calco de lo que le pregunta en realidad en la primera pregunta. 재훈씨는 몇 시에 일어나요? 1번 6시 2번 7시. ¿Cuál es la respuesta? 여섯 시 7시. Ándale. 6시 6 de la mañana. Ahora, acá qué cosa está preguntando. Tenemos el nombre de la persona otra vez, Chehon Sinen. Tenemos la hora que hemos sacado.
열한시에 y tenemos un 뭐 해요, que sabemos que 뭐 해요 viene de 하다, que está conjugado. 하다 해요, 뭐 해요, hacer algo. ¿Qué hace? Exacto. ¿Qué hace el señor a las 11? 자요? 이래요. 자요. Exacto. Entonces, para estas preguntas, tenemos que ambas opciones son 일본, 여섯시, 일본, 자요. Para saber si ha comprendido. La pregunta número 1. 재훈 씨는 몇 시에 일어나요? ¿A qué hora se levanta el señor Lee? 6시? 7시? Sí, 6시. El señor Lee se levanta a las 6 de la mañana. La pregunta 2. 재훈 씨는 11시에 뭐 해요? ¿O qué hace el señor Lee a las 11 de la noche? 자요? 일해요? Correcto. 자요. Y ahora, ¿qué cosa es ireyo o irheyo? Si viene de hacer algo, podríamos inferir que es como hacer il. ¿Levantarse o trabajar? ¿Cuál de las dos opciones creen que es? Trabajar. Exacto. Acá lo que nos ayuda es que justo tenemos el otro verbo acá, ¿no? Ironayo para levantarse. Ilheyo o ireyo para trabajar. Hacer trabajo. El señor Lee duerme a las 11 de la noche. 일해요 es trabajar. Buen trabajo. Más vocabulario. Ahora estudiemos más vocabularios. Aquí veremos vocabularios relacionados con número y tiempo. Justo lo que habíamos visto, ¿no? El tema de números. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Y teníamos un par más. ¿Cuáles eran esos dos? Que claro, sabemos que es 11 y 12, pero ¿cómo se escriben? ¿Cómo se combinan? La decena y la unidad, la decena y la unidad, en ambos casos. Ajá. Yolhana o Yolhan y Yoldul o Yoldu, que es lo que se usaría para poner en el caso de las horas. Aquí tenemos 3 momentos del día. Achim, Chonsim, Choneok y un par de ejemplos más. Hanshi, Dushi. La última vez miramos los números il, i, sam, sa y los que siguen. Eso es en el otro sistema, no el sino-coreano. Ahora este es el sistema... ¿Alguien sabe cuál es el término exacto de este sistema? O sea, sé que los otros son los sino-coreanos, pero ¿chinos? En Corea hay varios diferentes sistemas de número. Son qué bien, 2 sí lo dice. sistemas. Hoy estudiaremos el otro sistema. Estos números son usados cuando estamos hablando de la hora. Lea conmigo. 하나, 둘, Ok, después de ver estos números aquí, nos vamos a nuestro primer descanso. 셋, 넷,
다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, Muchas gracias. Gracias por sus respuestas. Entonces, estos son los nativos coreanos. Perfecto. Esto es un poco más complejo de recordar. No es tan fácil como Ili Samsawyuk Chilpal. Guship. El mero hecho de que tengan doble patchim algunos o dos sílabas hace de que sea un poco más confuso. Los cuatro primeros creo que son los más sencillos. Hana, Dul, Se, Net. Del 5 en adelante se pone un poco denso. ¿Ok? Así que del descanso, vamos a hacer algunos ejercicios con estos numeritos. Y para practicar la hora también. Muy bien, vamos a arrancar el bloque número 2. Lu, muchísimas gracias. Ahí en el chat, si se fijan, hay una imagen donde está la nomenclatura, o bueno, la sílaba que se utiliza para hablar tanto de hora, el shi, que estamos haciendo ahora, minutos, que sería pum, y segundo, que sería to. Acá arranca el bloque número 2. A ver, acá les he listado una serie de unas cuantas preguntitas. Ok, mi primera pregunta para ustedes va a ser: 보통
몇 시에 아침 먹어요? Bien, voy a repetirlo despacio. 보통 몇 시에 아침 먹어요? Otra vez lo repito. 보통 몇 시에 아침 먹어요? Ok, ahora para responderlo pueden hacerlo igual con el teclado en coreano o en algún tipo de romanización que se les ajuste. Y yo mientras, igual, les voy a dejar un poco la... No lo voy a escribir esta vez, sino voy a marcarles los momentos. 보통 몇 시에 아침 먹어요? Son como que 4 momentos. 보통 몇 시에 아침 먹어요? Dulce dice 보통 9시 30분 먹어요. Me mataste con lo del 9:30. Pero esa es una buena porque en la hora sí se combinan los dos sistemas. De hecho, este bloque va a ser mucho de ejercicios, ¿eh? De ejercicios con numeritos. Vamos a ir mezclando horas con números. Horas con números, no digo horas con minutos, para poder practicar un poco de los dos. El sistema nativo y el sistema sino. Muy bien, repito la pregunta otra vez. 보통 몇 시에 아침 먹어요? Si quieren pueden guiarse de la respuesta que ha puesto Dulce, que ahí ya les puede salir un poco el contexto de cuál ha sido, ¿no? Pau dice, 보통 7시쯤에 먹어요. Dios mío. Yo también me bugueo mucho, ¿no? O sea, es fácil cuando ves el número y claro, sabes que es ese número, pero ¿cómo se pronuncia en ese sistema? Ahí es la cuestión. Ahí es la cuestión. Yo considero que el nativo es más complicado que el de los sinos. A pesar de que el sino llega hasta cantidades, pues, demasiado insanas, ¿no? Con muchos ceros por detrás. En cambio, el nativo creo que llega hasta el 100 nomás, justo el 99. Cami dice, 보통 8시에 먹어요. Usualmente a las 8. 보통 7시에 먹어요. 7, espérame. Creo que me falta algo ahí. Ah, no, sí está perfecto. Lo confundí con el yodel, que tiene su doble patch. Entonces, ahora sí podemos contextualizar, ¿no? Que era 보통 Perdonen la letra que... Dios mío. Eso no se entiende, pero nada. Otra vez. 보통 몇 시에 아침 먹어요. Y acá recordando un poco sobre la conjugación, ¿no? Como esto viene de 먹다.
y es una acción que tiene, o mejor dicho, que no es ni A ni U, entonces se conjuga con oyo. Por eso, mogoyo. Ese era el contexto entonces. 보통묘치에 아침 먹어요. Usualmente, ¿a qué hora comes el desayuno? Dice Dulce, mi profesor decía que normalmente los coreanos usan el nativo hasta el 30 y de ahí prefieren usar el sino. Menos mal, porque ya sería muy cruel. O sea, de hecho nosotros sí nos vamos a optar por el camino cruel, de aprender un poco hasta donde lleguemos, ¿no? Con los números. Sí, sí, sí. Solamente esa pregunta tenía para este caso. Porque las demás ya se repiten, ya serían otras acciones. Excelente. Hansi. Observe el reloj. No sé si alcanzan a ver un reloj, pero aquí donde está el mouse hay un reloj, hay un relojito. No sé si puedo hacer zoom. Sí puedo hacer zoom. Qué bien. Bien, acá hay un relojito que está marcando la 1. Por eso lo de Hanshi. ¿A qué hora salgo? Correcto. 저는 1시에 출발해요. Yo salgo a la 1. 출발해요. Necesito más contexto de eso. O 출발해요 también podría ser. Ujú, ya veo. Y entonces el 출발해요, también es de este tipo de acciones del tipo hada, hacer algo. En este caso, esto es como para vocabulario, ¿no? Ténganlo en mente. Después de esto leo lo que has puesto ahorita en tu mensaje, Dulce. Sabemos que este no se va a considerar, el da. Y si es del tipo ja, el ja se va a transformar en g. En este tipo de contextos. Por lo tanto, esto queda como 출발해요 o 출발해요. Y en el vocabulario el 출발 es partir, salir, despegar, pero no despegar pues de como despegar algo que está pegado, sino despegar del contexto de lo que es salir, ¿no? Todo gira en torno a esto, a lo de salir. Empezar un viaje. Bien, recuerden mucho el 출발하다. 출발하다. 2C. Esta es una clase. Mire el reloj. ¿Qué hora es? Son Acá el relojito está marcando las 2. Por eso lo del dushi. las 2. ¿A qué hora empieza la clase? Correcto. 2시에 수업이 있어요. O empieza a las 2. Contexto de esta oración.
Deme un segundo. Muy bien. En este caso, a pesar de que nos dice que la clase empieza a las 2, aquí no hay algo que indique empezar como tal. O sea, literalmente no está puesto. Lo único que tenemos es el indicativo de la hora, 2, a las 2, suopi, suop de clase, el i, que es la partícula de sujeto, suopi, y soyo, de haber. O sea, a las 2 hay clase. ¿Ok? O si quieren, a las 2 tengo clase. Pero no hay ¿cómo puedo decirlo? O sea, el 100% de las veces no vamos a interpretarlo de manera literal, sino que por contexto le podemos atribuir un significado, pues, más natural si desean. Ahora sí, dice Dulce, otra respuesta más completa porque dijiste achim podría ser potong achim, claro, agregándole lo de la comida, ¿no? Achim, ahopshi, sanship bune mogoyo. Ahora, el 30 me parece que tenía una partícula aparte. Cuando uno quería decir y media, había algo que podíamos utilizar para no tener que decir sanship. Que si alguien se lo sabe, pónganlo en el chat porque yo ya no me acuerdo. Achim, la mañana. Nos levantamos por la mañana. ¿A qué hora se levanta él? Sí, 아침 6시에 일어나요. Se levanta a las 6 de la mañana. Acá ya se empieza a estirar un poco el contexto, ¿no? Porque al principio, cuando les pregunté lo del myochie, o mejor dicho, no, el myochie ironasoyo, y ustedes me empezaron a decir, ¿no? Que a las 7 o a las 8. Ilgo, yodol, chie, ironasoyo, perdón. Acá ya le agregan el contexto del momento, ¿no? Achim, aclarando que fue en la mañana. Porque puede ser que de repente alguien trabaja de noche y pues se duerme durante el día y se despierta en la tarde, que eso también pasa. Para eso sí sería necesario aclarar que ya es en la tarde, ¿no? De repente, dasot yo, como para mencionar que es a las 5 de la tarde. 점심 o hora de almuerzo. Llamamos la hora entre 12 y 1 점심. Ojo con ese detallito, ¿no? ¿En qué momento puedo utilizar el chonsim? Por eso, en el ejemplo que hice hace unos momentos, en donde yo decía que me despertaba a las 5 de la tarde, por ejemplo, de esta persona que trabaja pues toda la noche y se duerme en las mañanas, no utilizo el chonsim justo por esto. El chonsim va un poco más de ese contexto, de horario de comida. Y las 5 ya no es un horario de comida. O bueno, puede ser, pero ya no del almuerzo. Por eso mencionaba el otro que era ohu. ¿A qué hora va a la escuela? Sí. 점심에 학교에 가요. Va a la escuela en la hora de almuerzo. 저녁. Observe la imagen. Está la puesta del sol. Es justo antes de la noche. A eso lo llamamos 저녁. Ella está caminando al cachorro. ¿Cuándo camina ella con el cachorro? Correcto. 저녁에 강아지와 산책해요. Ella camina el cachorro en la noche. Sanchakeo. Vocabulario.
산책해요 es hacer caminata o pasear o algo así. Sí, más o menos. 산책해요 de 산책하다. Pasear, dar un paseo. O sea, también viene bien para el vocabulario. Entonces tenemos 출발, 출발해요, para partir, salir. Y agreguémosle a esa 산책하다. 산책하다. Hacer un paseo, dar un paseo. Salir a caminar. Sigamos. Ahora repasemos las palabras que acabamos de ver. Ah, esto me gusta. Listo. Tenemos los 3 momentos del día. Ah, no. ¿Qué estoy hablando? No son los 3 momentos del día. Aquí están los 3 momentos del día. 아침, 점심, 저녁. En la ruleta. Y acá la pregunta, ¿no? 언제 무엇을 해요? Y aquí la fila para responder, ¿ok? Véanlo bien, vean la acción en cada parte de la tabla, o bueno, de este circulito, y completen las respuestas de acá. Tenemos 공부해요. Bueno, aunque el 점심 sí está ahí. En este caso lo del 점심 sí está. Lo que faltaría es agregar la acción. 친구와 taca taca ta. Y en el último también está fácil. Estos dos están más sencillos, ¿saben? El azulito y el amarillo. El verdecito tal vez sí nos ha pensar un poquito más, sobre todo por la acción. Listo, les doy un par de minutos para que puedan escribir solo las respuestas, ¿ya? Solo respuestas. 1, 2, 3.
Lo de la media hora es con pan. Ah, ya. Pan. Entonces el 30 es pan. Gracias, Lu. Uy, te pasaste, Dulce. A esto lo voy a pasar al chat también. ¿Cómo puedo hacer eso? Acá también tienen vocabulario con los momentos del día. Tienen medianoche, madrugada. Oye, qué bien. Me encanta. Listo, pasaron los 2 minutos. Entonces, en respuestas acá, ¿qué tendríamos? A la 1 está más sencilla porque esto, como ya tiene una acción, que es lo de estudiar, sabemos que pues es esto. Lo único que faltaría completar es el achim. Achime con bujeo. En la segunda, que está un poco más complicada, esa la dejo para el final. La tercera, que tiene la misma esencia de la primera, es igual poner el momento del día, que en este caso es la noche. Sonyo, que Hanachi wa sanchekeo. ¿No? En la noche salgo a pasear con mi cachorro o algo así. Doy un paseo con el cachorro. Y ahora, el de la tarde, ese sí me genera un poco más de dudas porque se me ocurren dos alternativas. O que están yendo al colegio o que están conversando. Sí me cayó. Claro, o están yendo a su casa. Puede ser esa también, ¿no? O sea, Dulce nos sugiere esta respuesta. Ay, no. Sí me cayó. Esa podría ser una. O sea, siento que esta es la más versátil de las tres. Puede ser que estén conversando también. Ahora, he buscado cómo es conversar y me sale como Iyaki Hada, que tal vez es un poco más largo. O Manayo también, claro, también puede ser Manayo, Chingoa Manayo, que en la hora del almuerzo se encuentre con su amiga. Puede ser Manayo, puede ser Chibegayo también, Iyaki Geo. Pero vamos a ver qué alternativas nos dan. Observe las imágenes Después de esto nos vamos al segundo receso. y rellene las casillas en blanco. Veamos la primera. ¿언제 공부해요? ¿Cuándo estudia ella? Correcto, en la mañana o achim. Perdonen que haga una pausa. Esta de aquí, que también va para el vocabulario. 11. ¿Cuándo? Ese 11 les va a servir mucho cuando nos toque hacer la tercera actividad.
아침에 공부해요. La segunda. 점심에 친구와 alrededor del mediodía, ¿qué hace con su amiga? Correcto. Ella va de compras o shopping해요. 점심에 Bueno, eso está difícil. Todas las opciones que ustedes han dicho están muy bien. Pudo haber sido que van a su casa, que van a comer, que se encuentran ese rato o que están conversando. Es más, si es que le hago el zoom a esta imagen, yo podría pensar que tienen loncheras, no que tienen bolsas de shopping. 친구와 쇼핑해요. La tercera. 강아지와 산책해요. Cuando ella camina al perro. Sí, en la noche o 저녁. 저녁에 강아지와 산책해요. Muy bien. Pongamos un poco de contexto. Gracias, Dulce. Las formas, los sino-coreanos, que si hay quienes, sí creo que hay una o dos personas que estuvieron de aquí en cuando hicimos cuando hicimos la dinámica de los números sino-coreanos. Todo del ili, samsa, uyuk, chilpal, donde utilizamos incluso partículas súper grandes para separar, ¿no? Que la esencia de eso que, a diferencia de nosotros que solemos agrupar nuestro sistema en grupos de 3, en el de ellos, digamos que la onda es agruparlos un poco de a 4. Y hay un montón de partículas para asociar. Claro que en estos momentos no vamos a repasar eso, sino que nos vamos a ceñir a todo lo que sea acorde con el tema de la hora, ¿no? Y el otro sistema de los números nativos, que es el que estamos utilizando ahora para la hora, Hanna Dulce, etc. Dice acá, los sino-coreanos ¿qué dice? Los sino-coreanos se utilizan para fechas, minutos y precios. Los nativos
para contar la edad y las horas. Ahora que estamos viendo el tema de las horas, utilizamos esto. El tema de la edad. Ustedes saben que pues hay un drama muy muy popular que es este. No. El Sumul Dasot Sumul Haná. Que si lo traducimos, ese es el 25-21. Ajá, ese de ahí. De aquí, cosas interesantes que podemos sacar. Sabemos ya cómo es el 5, sabemos cómo es el 1 y ahora también sabemos cómo es el 20. A diferencia de los sino-coreanos, y para esto sí me va a servir mucho si me dicen, si todas saben utilizar el sistema sino, ¿saben de qué va? ¿O hay alguien que no se sepa el sistema de los números? Ya necesito que me avisen porque voy a estar tirando un poco de ahí. Entonces quiero saber si estamos en la misma sintonía o si algo tengo que regular para poder abordar esa parte sin que se sienta marciano todavía. Ya, ahí me lo escriben en el chat. Aquí a lo que quería hacer énfasis es en que a diferencia del otro sistema del sino, los términos iban cambiando un poquito. ¿A qué me refiero? En el otro sistema, para esto otro color voy a utilizar. En el otro sistema, cuando yo quiero hablar de 10, por ejemplo, utilizo el ship para hablar de 10. Si yo quiero hablar de 20, nuevamente utilizo el ship de la decena y luego la cantidad, ¿no? La cantidad de decenas. 2 veces 20, perdón, 2 veces 10 me dan 20. En cambio, en este sistema de acá, como se habrán dado cuenta, página 22, Javi, muchas gracias. En cambio, en este sistema, en el nativo justamente, hemos visto hasta el momento que el 2 se escribe así. Tul es 2 y 10 es Yol. Si yo quiero decir 20, no puedo escribir algo como Duyol. Perdón, Duyol. No tienen nada en común. 20 es otra cosa. Sumul. Duyol simplemente no corre en este sistema. Si yo quisiera decir 20. Para 20 lo correcto es esto. Ahora, como estamos hablando de horas, obviamente vamos a tener que hablar de minutos. Por eso les repito la pregunta. ¿Están familiarizadas con el sistema de los números sino? Estos de aquí. Gimberly sí. O sea, sé que algunas sí, pero por si alguien todavía no está tan en la onda, no quiero ir tan veloz tampoco. Ahora, esto también claramente lo voy a incluir en el material del Drive para que puedan revisarlo desde ahí, cosa que no se les pierde. Página 22. Ya.
acá tenemos un esquema de los números, en este caso los nativos. Y acá sí vamos a poder ver las diferencias, ¿no? Ah, mira, había escrito mal el SUML. Es con el U, no con la U. SUML. Ahora sí. 20 SUML. En la forma de juntar con los otros números. Eso sí está un poco más sencillo porque ya que coges el número, le agregas la unidad. $30, 40, 50, tacatán, tan, 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 tan. Qué bonito esto. Hora, 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 hora. Contadores, edades, hora. Acá está. Dice acá, los números coreanos nativos también se utilizan para horas, pero no para minutos, que se usan los sino-coreanos. Acá en el ejemplo tenemos el de las 10:25. De la mañana, Uchon, que si tenemos la imagen que Dulce nos había mandado, Uchon es el indicativo de AM, ¿no? En la mañana. Yolshi, Yolshi. Y ahora minutos. Sabemos que boom es el indicativo de minutos. Y el 25 sería Sumul Tasot. O sea, Sumul Dasot boom. Ah, no. ¿Qué estoy hablando? Es con los otros, ¿cierto? Acá sí es más fácil esta parte. La confusión se apoderó de mí. Este es más fácil. Acá simplemente es Ishib. Ishibu. Ishibo. Ishibobun. Ishibobun. Ay. Uchon es AM, Oju es PM, Achin mañana, Pam noche, Ishibu. Ah, ya, ahora sí. El siguiente. Justo, este es el que habían mandado hace un momento. Uju, el momento del día. La tarde. Este en sistema nativo. Ilgo. Yo sé que al costado está también, pero si lo escribo, sé que me sirve para practicarlo. Y ahora, para el 30, tenemos dos alternativas. Si utilizo el sistema de números como ya lo conozco, pongo el Sanship. Sanship es 3 veces 10, 30. Sanship boom, 30 minutos. Pero ya habían mandado por acá. ¿Dónde está? Sí, pan. Que 30 para mencionar pues la media hora es pan. Que es justo lo que está aquí. Y si lo comparamos con la otra respuesta,
Mientras aquí tiene 30분 para hablar de 30 minutos, acá la media hora, simplemente pan. Sin el boom. Solo van. Van es media. Muy bien, hagamos unos cuantos ejemplitos de esto. Se van a escribir estas horas. Tres momentos del día. O bueno, 3 horas en particular. Tomen en cuenta el rango de horarios, ¿eh? Para esto les voy a dejar el indicativo de por acá. Que está en la hojita. Hoy hay un montón. Hay algunos que estoy viendo por primera vez. Nueve. Y por último, ya. Ahora sí, 4:15, 11:37 y 9:05. Unos 3 minutos para esto. Ahora, ¿qué es eso que he estado revisando acá y ahorita se los voy a poner? Este es el término neutral.
o formal si quieren, que identifica que es algo antes del mediodía. AM, por eso sale ahí en la nomenclatura. Uton. O sea, pudiste haberlo escrito como Uton Nishi Shibobun. Shibobun, ¿no? Para mencionar 4:15 de la mañana. Cuando utilizas uno de estos, como en este caso utilizaste el Sebiok, dice que se utiliza un poco más cuando estás describiendo una rutina donde quieres hacer énfasis, pues que es eso, ¿no? Que es de madrugada en este caso, porque sí aplica. Tienes el rango de horario de las 12 a las 6 de la mañana. Lo mismo te va a suceder en el de aquí. 11:37. Si nos queremos ir a la parte formal, neutra, probablemente voy a utilizar... ¿Dónde está? Este. Ojo, después del mediodía. Ojo, Yolhan, Shi, Sanship Chilbun. Sanship Chilbun. Para hablar de 11:37. Pero si quiero hacer énfasis en el momento, o es una descripción de rutina, probablemente coja el término de acá, el ban. Pam, Yolhanshi, Sanship Chilpun, para hablar de las 11:37 de la noche. Y lo mismo va a suceder con esto de aquí, en donde puedo utilizar el uton o también puedo utilizar achim para hablar del momento del día. ¿Qué es lo que sale? Dice por acá. En el caso de las 11:37, el oju, que es el PM, pasado al mediodía técnico general, significa después del mediodía. Se usa en horarios, relojes, contextos formales o neutros. El PAM, noche, es más descriptivo cotidiano. Se usa para resaltar que es de noche, como cuando hablas de lo que haces en la noche. Abarca más o menos de las 9 hasta antes de la madrugada, que ya lo hemos visto. Entonces, estas nomenclaturas, depende del contexto en el que estemos escribiendo, algunas van a ser un poquito más precisas. Que no quiere decir que no se puedan utilizar, ¿no? Pero en un contexto más de conversación, probablemente cuando quieras resaltar momentos del día en específico de tu rutina, puedas aplicar el uso de estos. Tachon, Sebyok, tal vez el Nat, Chonyok, Pam. Como que está mucho más distribuido. Pero si quieres hacerlo algo de manera un poco más neutra, puedes utilizarlos de acá. Uton, Uju. Muy bien, esa va a ser la reflexión. Entonces, ¿qué es lo que van a practicar? Ya he recibido algunos de sus trabajos. Por ahora les he marcado solo el recibido de que ya los he visto. Ahora mañana voy a empezar a revisarlos. En lo que me empiezan a llegar los demás, porque creo que todavía no han mandado todos. Mientras, ¿qué les recomiendo que repasen? Esto, ejercicios de hora, para que aprendan un poco más el tema de la pronunciación. Y otra cosa que les voy a recomendar que vayan practicando es escribir pequeñas preguntas. Eso sí no me lo tienen que mandar. Es algo que les recomiendo que practiquen. Escribir pequeñas preguntas, pero tratando de responderlas sin escribirlas. O preguntarse sin escribir, para que empiecen a practicar un poco más el tema del habla. Porque claro,
tenemos nociones de algunas cosas de vocabulario y eso que hemos estado repasando. Tenemos la información de las sesiones que hemos estado revisando y etcétera. Pero la gracia de todo esto es que también lo podamos trasladar a nuestra forma de hablar en cotidiano. No necesariamente que pues se hagan un diálogo de 5 o 10 páginas hablando ustedes en coreano, pero que empiecen a utilizar algunas frases tipo ¿a qué hora me desperté? O ¿qué voy a hacer más tarde? ¿A qué hora hago esto? ¿A qué hora hago aquello? ¿Lo hago a tal rato? ¿Lo hago aquí? Taca, taca, tanca, tan. Empezar a utilizar un poco esas frasecitas porque algo que voy a empezar a incorporar también va a ser esto, que les voy a hacer una pregunta X al azar y la idea es que ustedes también puedan responderlo. Entonces, de repente se me ocurre que en la semana les voy a soltar una pregunta solo en audio para que la puedan responder también con nota de voz, sin escribirlo. O ya si quieren lo escriben también, ¿no? Pero yo les recomendaría que opten por lo de la nota de voz, para que también vayan practicando pues, su pronunciación y no se les olvide todo lo que se ha repasado cuando practicamos eso. Muy bien. Aquí es donde voy a pausar la grabación entonces. ¿Dónde está? Acá estás.